Muy buenas mecaniquejas y mecaniquejos, bienvenidos una vez más al canal El Mecaniquejo. Mi nombre es Víctor y hoy vamos a hacer estos pilares, esta decoración de pilar estilo industrial. ¿Que cómo lo hemos hecho? Vamos a verlo. Lo que vamos a preparar van a ser unos travesaños, que los pondremos así, también con las tablas que hemos cortado para nuestro panel francés, los retales que nos han ido sobrando, los vamos a aprovechar y a la misma vez que le va a dar ese estilo industrial, ya que es como si reforzáramos el pilar, le vamos a aprovechar para que también que sea estilo panel francés. Una vez que ya tenemos nuestras cantoneras y nuestros travesaños para nuestros pilares lijados y cortados a medida y bien apañados, lo que vamos a proceder va a ser a darle una capa de protector para la madera, para los bichos de la madera, y con ello contamos con la ayuda de los amigos de Frosemi.
Espero que os haya gustado este vídeo, compartir, darle al like y si no os habéis suscrito, suscribiros para no perderos nada y hasta la próxima. ¡A tope!